y muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Yo en primer lugar quiero agradecer a Feria Valencia. Es la buena disposición desde el primer momento para que se pudiera ubicar aquí este almacén logístico, que ha dado un servicio extraordinario de respuesta a una situación de una gran emergencia, como saben todos ustedes. Agradecer a los trabajadores, a los responsables del almacén, de todo lo que ha sido esta operación logística de gran magnitud que se ha llevado a cabo, muy especialmente a María José Mira, que es la comisionada que ha dirigido esta operación, y desde luego a todos los trabajadores y las trabajadoras que han estado durante días y días haciendo un esfuerzo grande. También quiero agradecer a todo lo que es las empresas de transporte que han tenido una generosidad enorme, que en mucho tiempo han estado trabajando de manera absolutamente gratuita en favor del servicio a la comunidad. Por tanto, todo esto es lo fundamental. Ahora sí que hay material disponible, lo hemos conseguido durante estos meses ir canalizando, tanto a través de las compras exteriores, que se van a mantener mientras sea necesario, como también la producción propia. Y también en ese aspecto quiero agradecer a todas las empresas que han derivado su producción hacia estos productos básicos, estos suministros que son absolutamente esenciales, desde el ámbito de la Comunidad Valenciana, tanto desde el punto de vista tecnológico, a través de los respiradores, como desde el punto de vista del textil. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario y por eso, además, cada vez va a aumentar en lo que es la compra de suministros, va a aumentar la compra del suministro interior, porque efectivamente tenemos que fortalecer una industria europea potente para dar respuesta a eventualidades como estas. Hay que decir que en estos momentos aún se está comprando, sobre todo al mercado chino, que es el mercado más potente, como saben ustedes. Mañana, por cierto, llegará un contingente de 3 millones de guantes. Finalmente han sido 25 aviones los que han venido. Podemos decir que entre lo que tenemos aquí, más las compras que ya están acordadas, tenemos material sanitario suficiente para los próximos 6 meses. Esta es una posición de prevención que tenemos que asumir, como lo estamos asumiendo en todo el conjunto del sistema sanitario, desde la máxima prudencia, pero es absolutamente necesario tener el material suficiente para que un posible rebrote o una situación de dificultad en los próximos meses tenga la respuesta. Hola, bon dia, president. Vicent Bellvís, de Valencia News. Una primera pregunta. Hem vist a lo llarg de la visita tota una línia que ficava devolucions a la conselleria. A veure si ens podia explicar aquesta línia de devolucions que apareixen al magatzem, un poc de com s'actuava o com s'actua, ja que quasi tots són proveïdors estrangers. I és la primera en quant a vostè, i aprofitant que tenim així a l'honorable consellera Ana Barceló, pareix que avui ens hem enterat alguns sindicats que estan dient que n'hi ha problemes en les bolses dels MIR. A veure si ens podia explicar, perquè pareix ser que el que s'havia dit, com se tenim que regir via legislació actual, a pesar de l'estat d'alarma, pareix ser que té unes dificultats la bolsa. A veure si ens podia explicar una valoració si passa alguna cosa en les bolses. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, de les dues qüestions jo malauradament no sé el més adequat per contestar-li. Si de cas María José li pot contestar María José Mira d'esta qüestió i la consellera també a la pregunta que se referido usted. Gracias. Bueno, yo creo que esta pregunta también me he referido en varias ocasiones a ella. Nosotros hemos esperado a que concluyera el proceso de evaluación de los médicos que terminaban ahora mismo su especialidad, y lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es pasar la contratación. Evidentemente, si en alguna especialidad hay médicos que están en la bolsa, no pueden pasar por delante los que acaban de concluir. Hay que acudir a la bolsa para respetar el derecho que tienen todos los profesionales de que se cumpla evidentemente con el compromiso y la obligación de siempre acudir a la bolsa mientras hayan especialistas, teniendo en cuenta que la intención de la Consejería, como estamos poniendo de relieve mediante las instrucciones que hemos remitido a cada departamento, es que se proceda ya a contratar a los especialistas MIR que han concluido en estos momentos su formación. Gracias.
Si los hospitales devuelven material, normalmente es por dos causas, o bien porque han adquirido ellos, normalmente vía donaciones, o bien porque necesitan que nosotros les ayudemos a analizar ese material y les ayudamos, pero no es porque hayamos adquirido nosotros ya hemos repartido material que no fuese en condiciones. En cuanto a la pregunta de material que había por ahí devuelto, nos podría haber pasado igual material de aquí, pero ese en concreto fue unas mascarillas Galaxy o algo así se llamaban, que repartieron de Ingesa, del Ministerio, y el mismo Ministerio dio la orden de recoger el material y está ahí pues, pendiente de recoger. Hay veces que hemos recibido material que en efecto no ha servido para uso sanitario o uso EPI, le hemos dado otros usos, como hemos explicado en diferentes ocasiones, que no eran para protección de personal. No sé si había alguna pregunta más.